que mientras algunos segmentos están preocupados por el tema de la inversión y viendo cuáles son las mejores oportunidades, hay gobernadores que están preocupados por otras variaciones de la economía, otras variantes de la economía. Y hay un conflicto latente bastante fuerte que es producto ahora de negociación, pero de momento no se avisora que pueda haber un acuerdo entre las partes. Hay un conflicto fiscal entre la nación y la provincia. Y hay quienes están alertando de la posibilidad de que empiecen a emitirse cuasimonedas en algunas provincias. Gonzalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy feliz año para vos. Lo mismo digo, Gonzalo. Bueno, ¿qué estás viendo? La verdad es que pese a que hubo una negociación bastante interesante, encuentros bastante largos, buenos tonos a la hora de la discusión, pero no llega el acuerdo fiscal entre la nación y los gobiernos provinciales. Y empieza a agitarse el fantasma de la posibilidad de una cuasimoneda. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, correcto. Mirá, hay un concepto que el normal de la gente suele no conocerlo y que muchos economistas lo olvidan, es que para que el gobierno nacional tenga un superávit, o sea que durante un periodo le ingresen más pesos de los que gasta, de los que entrega, del otro lado del mostrador es necesario que pase lo contrario, o sea, que entreguen más pesos de los que reciban. Mm. Eso significa que del otro lado del mostrador necesariamente tiene que haber un déficit. ¿Quiénes están del otro lado del mostrador? Es lo que hay que preguntarse, y si tienen o no la capacidad de tener un déficit. Y los, si querés, entes más grandes que están del otro lado del mostrador son claramente las provincias, y en particular la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, si la nación pretende tener un superávit, digamos, surge de la aritmética básica del sentido común, que del otro lado del mostrador, entes como por ejemplo la provincia de Buenos Aires se ven obligados a tener un déficit. ¿Qué significa que del otro lado del mostrador tengan un déficit? Bueno, que justamente entregan más pesos durante un periodo de los que reciben, que tienen que desahorrar pesos. ¿Cómo hace para desahorrar pesos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires? Bueno, una de dos es, o tiene un stock de pesos que puede reducirlo durante el año, o dos, se endeuda con el sistema bancario. En el primer caso yo les diría, ya podemos descartar la primera posibilidad. Ningún ente tiene más pesos de los que necesita para el día a día. Recordemos, por ejemplo, Vidal cuando asumió en la provincia de Buenos Aires y decía, no tengo pesos para pagar el aguinaldo. Y tampoco el hecho de pensar que se puedan llegar a endeudar tiene patas largas. Es muy de corto plazo eso. Con lo cual, entramos en un juego entre la nación y el otro lado del mostrador, que es donde estamos todos nosotros, de la sábana corta. ¿Ok? Si el gobierno nacional tiene superávit, del otro lado tienen déficit, y como recién expliqué, es muy probable que nadie pueda tener déficit de pesos, y si pudiera llegar a tenerlo, es muy de corto plazo. Con lo cual, estamos ante un problema en donde cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires se encuentra que está forzado a tener un déficit porque le empieza a caer la recaudación, por ejemplo, surge la cuestión de las cuasimonedas. Una vez que el gobierno provincial empieza a ver que no puede endeudarse, eventualmente, en vez de dejar de pagar los sueldos, lo que suele hacer es emitir cuasimonedas. En este juego hay un actor fundamental que no nombré y que es el Banco Central. El Banco Central también puede tener déficit de pesos, o sea, entregar más pesos de los que recibe durante un periodo, y ese podría llegar a ser el actor que tenga ese déficit. Por ejemplo, cuando todo el mundo habla de los mágicos superávits de Néstor Kirchner, Mm. en realidad lo que ocurría en esa época es que el que tenía el déficit de pesos era justamente el Banco Central.
digamos, Argentina era súper competitiva, tenía salarios en dólares bajísimos a la salida de la convertibilidad, era una economía productiva, porque se habían generado muchos desarrollos de productividad durante los 90, y eso hacía que ingresara muchos dólares a la economía, lo cual hubiera hecho que bajara el dólar, pero el Banco Central, para evitar que bajara el dólar y sostener el dólar en un nivel competitivo, emitía pesos, compraba esos dólares, con esos pesos que recibía la sociedad pagaba los impuestos y eso causaba el superávit. No es la situación en la que estamos ahora. Los únicos pesos que entrega el Banco Central en este momento son aquellos que usa sobre todo para pagar intereses de la famosa LELIQs, que ahora se en pases. Pero sacando este déficit, o sea, si este déficit se fuera reduciendo, entramos en este dilema, este conflicto potencial entre nación y provincias. ¿Quién puede de los dos tener déficit? Sin lugar a dudas, nación. Ni la provincia de Buenos Aires, ni la provincia de Formosa, ni eventualmente un Techín o un Mercado Libre, ni yo, ni nadie en el sector privado, en los que no emitimos la moneda, podemos tener déficit de pesos. Con lo cual, vamos a entrar en esa circunstancia y eventualmente el que se ve obligado, forzado a tener déficit, es la nación. Gonzalo, ¿la emisión de cuasimonedas conlleva inflación? Bueno, es una excelente pregunta y, digamos, en primer lugar es importante entender que si el gobierno provincial sale a emitir cuasimonedas, en general la gente no las va a querer aceptar, salvo que la provincia empiece a tomar esas cuasimonedas en el pago de impuestos. A partir de ahí, esas cuasimonedas empiezan a tener un valor y la emisión de cuasimonedas podría forzar la inflación. ¿Por qué? Porque uno con esas cuasimonedas va a demandar, por ejemplo, qué sé yo, alfajores, y eso genera que la capacidad de oferta de alfajores, que suba la demanda de alfajores y que compiten con los pesos que están circulando. Con lo cual, la respuesta es sí, podría generar una presión inflacionaria, pero, como ya hemos hablado con vos, Pepe, anteriormente, a mi parecer, la principal causa de la inflación, por muy lejos, es la tasa de interés, la emisión de pesos para pagar la tasa de interés que está sosteniendo el Banco Central. Para emitir estas cuasimonedas, ¿hay que establecer una paridad con pesos o tienen un funcionamiento per se? ¿Son absolutamente independientes? Normalmente se genera una paridad con el peso, porque de hecho uno recibe cuasimonedas y dice, bueno, ¿qué es esto que me están dando? ¿Cuánto vale en el mercado? Con lo cual el gobierno provincial tiene que de alguna manera decirle al sector privado, estas cuasimonedas valen tanto. Ahora, es normal que esas cuasimonedas en el mercado puedan tener un precio, un valor menor que el del peso, por una cuestión de que, bueno, digamos, no es lo mismo tener un peso con el cual yo puedo pagar impuestos al gobierno nacional y una cuasimoneda que es algo un poco raro. Tal vez si el gobierno provincial las acepta como impuestos, uno a uno, tiendan a tener ese valor, el mismo valor que el peso, pero ahí se genera otro conflicto con nación. ¿Y cuál es? Que una provincia que emite sus cuasimonedas y las toma en el pago de impuestos, fiscalmente se convierte en un país independiente. Fiscalmente, un país independiente es justamente un territorio que decide gastar su propia moneda y recaudarla en impuestos. Fijémonos lo que pasó en Europa, que fueron en el camino contrario. Son países independientes oficialmente,
pero fiscalmente, hoy, sobre todo los países del sur, dependen del Banco Central Europeo. Es el Banco Central Europeo el que define los límites fiscales de Portugal, España, Grecia, etc. Digamos, fiscalmente se han convertido esos países en estados de un país que podríamos denominar Estados Unidos de Europa. Claro. ¿Ok? Gonzalo, Sí. tengo que hacerte una pregunta más porque se me va acabando el tiempo. Y este instrumento, a ver, el gobierno central ya ha dicho que no va a haber aumentos para los empleos públicos, esa es la intención que tiene. El gobierno de la provincia de Buenos Aires